Yo sé, digamos, lo valioso que es el conocimiento para todos, digamos, recíproco, lo que yo puedo entregarles a ustedes y también lo que ustedes en preguntas o en conversatorio me pueden entregar a mí. Entonces, bueno, voy a empezar a presentar. Espérense, a ver que no me está dejando. Listo, me cuentan si lo logran ver bien. Sí, estamos viendo la presentación. ¿Listo? Ok, bueno, la verdad es que la presentación es un resumen de muchas cosas que se tienen que tener en cuenta cuando uno está trabajando como residente en un proyecto de construcción y evidentemente donde empiezas a involucrar y a utilizar el concreto, que es uno de los materiales más utilizados en construcción y que digamos que casi que toda la superestructura y la cimentación generalmente se hacen en este material, casi que el 90% de los proyectos que se construyen en el país. Entonces, por eso es muy importante conocer todo lo relacionado a cómo uno empieza esta relación con el concreto, cómo elegirlo, cómo entender qué es lo que hay que tener, digamos, listo en el proyecto para poder nosotros entregar y qué es lo que están recibiendo del proveedor de concretos. Entonces, la conferencia gira alrededor, vamos a hablar únicamente de temas de concreto, les voy a hablar un poquito de cómo elegirlo hoy en día, porque si bien, digamos, la industria de la construcción o digamos, el concreto en general, no hay muchos cambios, es decir, no es una industria tan cambiante y tan novedosa, pues que se está cambiando constantemente como puede ser, no sé, la tecnología. Sí, hay cosas que hay que tener en cuenta que se han renovado y que recientemente hemos ido involucrando en los conceptos de las especificaciones alrededor de los concretos. Lo otro que veremos ya es lo relacionado con el proyecto, es decir, cómo yo programo el producto para empezar a fundir, cuáles son los equipos que tengo a disposición para colocarlo, los medios que tengo para colocarlo y qué tener en cuenta en cuanto a la recepción y la colocación del concreto. Entonces empecemos pues con el tema de especificación, cómo elegir un concreto hoy en día. Digamos que normalmente los concretos se especificaban por 3 características fundamentales, que eran resistencia, que básicamente solo define el diseño estructural, y otras 2 características que se definen principalmente por el tipo de elemento que tengo, es decir, el tamaño máximo del agregado y otro es la fluidez o la manejabilidad de ese producto. Esas 3 me definían el tipo de producto a utilizar. Pero hoy en día hay más cosas involucradas dentro de la especificación de un concreto que me permiten jugar más con sus características. Entonces, lo primero que yo debo hacer es entender el tipo de construcción que estoy haciendo, el tipo de estructura y qué me especifican los planos. Entonces, algunas preguntas que deben hacer es tipo de estructura. Por ejemplo, es distinto hacer la cimentación del proyecto, ¿sí? Los requerimientos que tiene ese concreto pueden ser muy distintos a ya hacer la superestructura, es decir, columnas, vigas que pueden tener otras necesidades de fluidez. Por ejemplo, si estamos haciendo la cimentación y es un pilotaje, es posible que tengamos aguas en la fundición, en presencia de aguas. Entonces, digamos que ese concreto puede tener otros requerimientos particulares en su diseño, más cohesivo, que tienda menos a segregarse, que no se lave fácilmente con la presencia de aguas. Muy distinto a la superestructura, o sea, una columna donde tú tienes la formaleta simplemente y solamente es llenar, o sea, ahí no hay aguas y tienes otras necesidades más bien de acomodación, porque ya tienes otros obstáculos que atravesar, como el acero de refuerzo, o por ejemplo, si hay tubería eléctrica o tubería hidráulica, o sea, hay otro tipo de requerimientos cuando ya estoy haciendo la superestructura. Las condiciones del clima, eso les digo, fundamental. Aquí, por lo menos aquí en Barranquilla, nos vemos enfrentados, o en general en la costa,
en la costa atlántica nos vemos enfrentados a unas condiciones del clima que no son muy favorables para el concreto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos tasas de evaporación muy altas. ¿Eso qué significa? Que hay viento fuerte, que hay temperatura ambiente alta, que hay en algunas épocas del año humedad relativa muy baja, es decir, unas condiciones muy agresivas o las propias condiciones para que la tasa de evaporación sea alta, es decir, que el agua se salga rápidamente de la masa de concreto y eso en definitiva es perjudicial para el concreto porque esa agua que está dentro de la masa la necesitamos digamos, para dos cosas. Como decía, algo alcancé a escuchar del conferencista anterior, que me parece muy acertado lo que decía, y decía, el agua en el concreto, en la masa de concreto hay dos, un agua que es de hidratación y un agua que es para darle manejabilidad al concreto. Otra es el agua de curado, pero el agua de curado viene después, cuando ya el concreto ha adquirido cierta dureza. Entonces, esa agua que tiene la masa de concreto, el agua de hidratación, esa agua va a permanecer dentro de la masa, necesita permanecer dentro de la masa, porque si no, el cemento no se hidrata correctamente, por lo tanto, la resistencia no se logra. Y lo otro es la agua de manejabilidad o de evaporación, que como su nombre lo dice, esa agua se tiene que salir de la masa. Al agua salirse de la masa, repito otra vez el concepto. Esa agua tiene que salir de la masa, pero lo importante es que no salga a edad muy temprana, porque esa pérdida de agua, lo que hay es una reducción de volumen. Cuando hay esa pérdida de agua, hay una reducción de volumen. Y lo que pasa es que cuando se da a muy temprana edad, pues el concreto no tiene la suficiente resistencia y podemos tener problemas de fisuración o incluso de resistencia, porque nos puede salir también el agua de hidratación. Entonces, por ejemplo, las condiciones del clima son muy, muy importantes tenerlas en cuenta para saber cómo debo yo proteger el concreto y qué condición adicional debería tener ese concreto para mitigar los efectos adversos de las altas tasas de evaporación. El sistema constructivo, es decir, si yo estoy haciendo un sistema industrializado, tengo unos requerimientos de rapidez o de agilidad, precisamente porque así se llama el sistema industrializado, ¿cierto? Es industrializar ese proceso y hacerlo lo más rápido posible. Entonces, el concreto tiene que ir al ritmo del sistema. Entonces, por eso hay que saber qué tipo de sistema estoy haciendo para saber qué requerimiento necesita ese concreto. Lo otro es el tiempo de ejecución, muy en la vía del ejemplo que les acabo de dar, es cuánto tiempo tengo para hacerlo y si necesito acelerar o con el concreto convencional lo puedo hacer. Es decir, es tener en cuenta también eso dentro de la ecuación. Y al final también los costos, porque todo debe estar en un equilibrio, ¿cierto? Yo debo elegir todas las características que me beneficien mi proyecto, pero que obviamente eso no vaya en contravía del presupuesto que se tiene para el proyecto. Entonces, Usted está pasando la presentación. sí. Nos quedamos hace ya como 2 minutos en los camiones. En los camiones. Sí, ahora sí. Listo. A ver. Iba por aquí. Ahora Otra está vez bien. se puso al comienzo. Tan Ahí se ve una gráfica verde. Una gráfica verde. ¿Qué preguntas debo hacerme? Estamos ahí. Al parecer, cuando presiona iniciar presentación, se queda estático Ajá. la primera diapositiva. Qué extraño. A ver si de esta forma se ve mejor. Ok, aquí. Ahora sí, ¿Ven? perfecto. Ahora sí se ve bien. Listo. Vale. Listo, entonces vamos por aquí. Entonces, a la final, lo que yo necesito es
Hola, volví. Ingeniera, no sé si usted desea que me pase la presentación aquí por el correo. No, es que el tema es que se está yendo la luz en el sector donde estoy, entonces cuando entra la planta eléctrica, mientras que entra me demoro unos Ok, minuticos. listo. En cualquier Es caso, me va eso. avisando. Sí, igual la presentación se la pasé a Emilce por si de pronto la quieren ir proyectando allá si vuelve a pasar. Claro, claro. Lamentablemente, bueno, hay cosas que no se pueden controlar. Listo. Bueno, y vamos nuevamente por aquí. Entonces, lo que les concluía era que a la final hay un conjunto de cosas que uno debe tener en cuenta, adicionales a las que ya normalmente sabemos, que es la resistencia, el tamaño máximo, el agregado y el asentamiento, que me pueden definir el comportamiento del producto y que hoy en día ese conjunto de características se llama desempeño. Ustedes saben que los concretos están hechos a bases de cemento, agregados, agua, y hoy en día casi que todos los concretos tienen alguno de estos otros tres componentes que les pongo acá abajo, que son las adiciones, que pueden ser cementantes sustitutos como escoria, cenizas, microsílice, son las más usuales, metaocaolina en algunos casos, que me ayudan a mejorar el comportamiento del producto y además aportar un poco al tema de sostenibilidad. El tema de los aditivos, casi que ningún proceso industrializado de concreto se hace sin aditivos. Esto nos ayuda a tener unas ventajas en desempeño, digamos, podemos tener unos ahorros en cementantes que además ayuda a mejorar también el desempeño. Y digamos que hoy es mucho más fácil y mucho más eficiente hacer los concretos siempre con aditivos. Los aditivos nos han abierto la gama de posibilidad de concretos que tenemos hoy en día, es decir, nos han permitido hacer concretos de muy altas resistencias que antes eran casi que imposibles hacerlos por el tema de la manejabilidad. Básicamente el concepto que les decía ahorita del agua, si nosotros no ponemos cierta dosificación de agua para que se pueda mover ese concreto, pues entonces va a quedar muy rígido y la colocación va a ser imposible. Los aditivos nos han permitido colocar casi que el agua únicamente de hidratación y el resto de manejabilidad se da por medio de los aditivos. Hoy en día en Colombia hemos colocado concretos hasta de 12.000 PSI, lo máximo, 12.000, 13.000 PSI, en concreto premezclado, pero en concretos que hoy en día llamamos avanzados, que es un desarrollo que Argos tiene en el país, podemos lograr concretos hasta de 23.000 PSI. Entonces, digamos que son concretos de ultra altas resistencias que hoy nos están, digamos, ampliando la posibilidad de cosas que podemos hacer con concreto. Y las fibras, digamos, también ya hoy son muy usuales porque nos ayudan a tener un desempeño distinto cuando queremos controlar la retracción que se da en el concreto, tanto en estado fresco como en estado plástico. Y también hay fibras de muchos tipos, hay fibras metálicas, sintéticas, macro, microfibras, algunas que son macro y micro en la misma dosificación, algunas fibras de celulosa. Digamos, hay fibras de muchos tipos que también nos ayudan a lograr algunos desempeños específicos. Hoy en día, digamos, este cuadro tiene mucha información, pero al final lo que quiero es contarles un poco cómo hacemos los diseños de mezcla hoy en día. Como les mencionaba, un actor súper importante para nosotros son los aditivos. Hace algunos años, digamos, hacer un concreto era tener agua, cemento y, digamos, los agregados, y el agua hacía todo, ¿cierto? Hacía toda la reacción química que necesitaba el cemento y hacía las veces de ayudante para la manejabilidad y para la colocación. Pero como les digo, hoy en día vemos la relación agua-cemento distinta porque con algunos aditivos logramos reducciones de agua tan significativas que podemos lograr con cantidades de cemento no tan altas, resistencia mucho más altas de la que se lograban hace algunos años. Entonces, especificando un poco esto, aquí tengo un ejemplo donde tenemos una relación agua-cemento de 0.57 con una dosis de 350 kilos de cemento y 200 kilos de agua. Si yo más o menos pondero, eso puede ser un concreto de unos 3.000, 3.500 PSI. Pero si yo quisiera llevar ese diseño de mezcla a un concreto de 12.000, uno lo primero que piensa es, bueno, hay que subir muchísimo la cantidad de cemento para poder lograr esas resistencias.
Entonces, ahí es donde empiezan a actuar los aditivos. Entonces, el segundo ejemplo es, si yo mantengo la relación agua-cemento, pero incluyo un aditivo reductor de agua, puedo bajar el contenido de agua, como su nombre le indica, y para mantener la misma relación agua-cemento, lograr la misma resistencia, pues también puedo bajar el contenido de cemento. Aquí lo que puedo hacer es optimizar. Esto es una optimización de un diseño 1 que ya existe. ¿Y cómo lo optimizo? Con aditivos. Otra forma de optimizar el cementante es incluyendo materiales cementantes suplementarios o adiciones, como les estaba mencionando, como la escoria, el humo de sílice o la ceniza volante. Esos productos son casi que cementos por accidente, son productos de otras industrias, pero que también tienen propiedades ligantes y de adherencia. Entonces, que con el cemento pueden actuar y generar también resistencia. Entonces, por eso yo puedo incluir, cambiar parte del contenido de cemento que utilizo en este diseño, lo cambio por un material cementante suplementario y ahí puedo tener un ahorro sin modificar la relación agua-cemento y sin cambiar resistencia. Y de esa forma yo puedo empezar a jugar con los distintos aditivos que existen en el mercado, distintos fillers, unos reductores de agua de alto rango, y puedo llegar a resistencias mucho más altas con mezclas que pueden ser binarias, es decir, que tienen 2 cementantes o hasta 3 cementantes, con contenidos de agua muy, muy bajos, relaciones agua-cemento extremadamente bajas y con resistencias muy altas y con una manejabilidad suficiente para colocarlo. Incluso pueden ser concretos que son autocompactantes. Entonces, como verán, digamos, hemos desarrollado distintos tipos de concretos hoy en día de la mano de los aditivos que nos han permitido lograr, digamos, esos altos desempeños. Entonces, a la final, lo que les acabo de mencionar es para empezar a hablar de concretos por desempeño. Y no es hablar de altas resistencias, les puse el ejemplo simplemente como para que vieran, era como lo más gráfico para mostrarles, pero no es hablar de altas resistencias, sino de hablar de concretos que cumplan con las necesidades puntuales de mi proyecto. Es decir, si yo tengo una necesidad de altas manejabilidades porque tengo elementos muy esbeltos que tienen mucha concentración de acero de refuerzo, pues ese va a ser el producto más adecuado. Si yo tengo necesidades de, por ejemplo, en el sistema industrializado, de cargar la fundida del día anterior, cargarla inmediatamente, pues entonces yo tengo otras necesidades de acelerar un poco las resistencias. Entonces es buscar qué es lo que necesito y acomodarlo a mi proyecto, y hoy en día se puede hacer, digamos, se pueden hacer concretos a la medida. Entonces, bueno, como les decía, a especificar con resistencia, manejabilidad y tamaño máximo del agregado, hoy en día terminan por no ser suficientes para verificar el desempeño del concreto de la estructura. Entonces les ponía un ejemplo del sistema industrializado, de cimentaciones profundas, o por ejemplo, este ejemplo que me gusta dar mucho acá, que estamos muy cerca a las condiciones del ambiente marino. Por ejemplo, esto es un puente en una ciudad costera. Aquí está el mar, una entrada pues del mar, y este concreto fue simplemente especificado con estas tres características que les mencioné: resistencia, manejabilidad y tamaño máximo del agregado. Pero la resistencia, muchas veces la que está definida en planos, es una resistencia a las cargas estructurales. Pero cuando tenemos una condición particular de durabilidad de un ambiente agresivo al que está expuesto, digamos, a veces estas características no son suficientes. ¿Qué pasa con esta condición? Es posible, esto es una estructura muy sencilla, con una baranda, es posible que esta condición estructuralmente no sea muy exigente. Es posible que con un concreto de 3500 eso funcione perfectamente y cumpla con todas las características del diseño estructural. Pero ¿qué pasa con un concreto de 3500? Un concreto de esa resistencia es un concreto muy poroso porque tiene más agua, tiene menos cemento, ¿cierto? Para lograr esas resistencias. Entonces, ¿qué pasa con eso?
al ser un concreto muy poroso y tenemos agua de mar, el agua de mar tiene cloruros que pueden ingresar fácilmente a través de la masa de ese concreto y me afectan, no al concreto, porque al final los cloruros no afectan para nada al concreto, pero a quien sí afectan es al acero de refuerzo. Entonces el acero de refuerzo se corroe, la corrosión causa aumento de tamaño, o sea, se hinchan esas varillas y lo que hacen es que rompen el concreto. Entonces, ese concreto no falló por temas estructurales ni por sus cargas, sino que termina fallando por durabilidad, porque no se tuvieron en cuenta las condiciones del proyecto, en dónde iba a estar y las condiciones del clima. Entonces, terminamos haciendo un reproceso porque tenemos que reparar después de unos cuantos años de haber construido el proyecto. Entonces, el ciclo de vida para el cual estuvo diseñado el proyecto, pues se anuló porque tengo que volver a replantear porque no tuve en cuenta las condiciones de durabilidad del proyecto. Entonces, definitivamente hay que conocer un poquito. Hoy, ¿cómo se puede especificar un proyecto? Por requerimientos estructurales, como les digo, resistencia, consistencia, que es la manejabilidad, el tamaño máximo, los tiempos de fraguado se pueden alargar o acortar dependiendo de lo que yo necesite. Por calor de hidratación, o sea, yo, por ejemplo, para estructuras masivas o elementos de grandes volúmenes, necesito disminuir el calor de hidratación, entonces se hace un diseño especial para bajar el calor de hidratación. O a veces no se especifica por resistencia, sino que el diseñador especificó por módulo de elasticidad, que es otra característica del concreto. Entonces, ese proyecto se va a entregar así. O por contracción a 90 días, por ejemplo, los pisos industriales, como tienen control de las juntas, tienen que ser tan estrictos porque por ahí van a pasar vehículos que tienen altas cargas y que no pueden tener desniveles porque se pueden volcar. Entonces se especifica la contracción del concreto que no sea mayor de cierto dato, dependiendo de lo que exija el diseñador del piso. O podemos tener requisitos de durabilidad, como les digo, podemos especificar cuál debe ser la relación agua-cemento máxima que debe tener ese concreto para que me soporte las condiciones a las que va a estar expuesto. Las contenido de cementantes, qué adiciones va a tener, qué aditivos puedo utilizar o qué aditivos no puedo utilizar. Por ejemplo, muchas veces los diseñadores limitan el uso de ciertos aditivos porque hay algunos aditivos que tienen cloruros. Por ejemplo, los acelerantes suelen tener cloruros. Entonces, si va a ser una estructura postensada o se va a hacer una estructura frente al mar y si yo voy a acelerar con algún tipo de estos aditivos, pues el diseñador va a decir, no, no me sirve así, ojo con esto, diséñelo de otra forma. El contenido de ion cloruro, como les digo, los componentes de cada material, de los materiales del diseño de mezcla, tienen algo de cloruros, entonces uno debe controlar esos tipos de materiales para que no vayan a tener más de cierto valor dependiendo del tipo de estructura. O se puede diseñar por permeabilidad. No sé si de pronto han visto el proyecto, el viaducto de la Ciénaga de la Virgen en Cartagena. Es un viaducto que se diseñó netamente por durabilidad y digamos que el tema de resistencia pasó a un segundo plano, aunque obviamente se vigilaba, pero terminó pasando a un segundo plano porque eran mucho más exigentes los requisitos de durabilidad y en este caso el requisito fue una condición de permeabilidad, un ensayo particular que hacíamos a esos concretos para mirar qué tanta agua podía pasar a través de su masa, porque ese proyecto iba a estar sobre la ciénaga y la ciénaga, digamos que tiene aguas residuales, también tiene una mezcla de agua de mar, que es la que, digamos, limpia o baja los B. coli de la bocana. Entonces, digamos que es una mezcla de aguas que tiene esta ciénaga que hace que el concreto pueda verse expuesto si no se tienen los controles adecuados. Entonces, ellos fueron muy exigentes con sus requisitos de permeabilidad. En este proyecto se utilizaron mezclas que tenían 3 tipos de cementante, o sea, se usó cemento, se usó escoria, se usó microsílice. Tenían 3 tipos de cementantes, se controlaban los tipos de agregado para que no tuvieran nada de un contenido de ion cloruro que fuera a afectar. Y bueno, y se controlaban muchas otras cosas, además necesitaban unas resistencias iniciales por ser prefabricados. Entonces, ese es como uno de los ejemplos de cómo un proyecto puede tener otras características muy distintas en su especificación a las que normalmente conocemos.
Otros requisitos pueden ser requisitos arquitectónicos, más que pueden tener cosas como el peso unitario, concretos que puedan ser livianos, simplemente para dividir espacios, o otro ejemplo de un proyecto que hicimos recientemente acá en la ciudad de Barranquilla fue el puente levadizo, donde la resistencia no era un requisito para nada. En ese caso se necesitaba un concreto que pesara tuviera un peso, una densidad específica de acuerdo a lo que necesitaba el proyecto. No sé si lo han logrado ver, el puente levadizo que va a estar en el Gran Malecón, o que está en el Gran Malecón, tiene una estructura metálica que obviamente se levanta. Entonces, en la parte final de la estructura tiene un contrapeso. Ese contrapeso tiene unas medidas específicas porque ese marco fue construido en Europa y fue traído acá. Entonces, ese contrapeso tiene unas medidas específicas. Y el contrapeso tenía que pesar, ahí me perdonan la redundancia, tenía que pesar una medida específica que nos decían. Por lo tanto, el material que se colocara en ese contrapeso tenía que tener una densidad muy particular. Normalmente los concretos convencionales tienen una densidad de 2.400 kilogramos por metro cúbico, ¿cierto? En este caso se necesitaba una densidad más alta porque si se llenaba con un concreto convencional, pues no tenía el peso suficiente. Entonces se necesitaba llegar a una densidad de 3.600 kilogramos por metro cúbico. Esto es algo muy específico, bastante retador, y fue la primera vez que se hizo en el país un concreto con estas especificaciones. Entonces, miren, por ejemplo, ahí la resistencia no tenía nada que ver, ni digamos, la manejabilidad tenía que ser autocompactante porque la colocación era los espacios por donde se colocaban eran muy limitados, pero básicamente el reto allí fue lograr la densidad específica. También nos han pedido concretos que sean no pesados, sino livianos, es decir, que pesen menos de los 2.400 para hacer llenos o para hacer simplemente divisiones de algunos espacios. Color también se puede diseñar con colores diferentes o con acabados especiales, o como el que les pongo acá el ejemplo, que son concretos translúcidos que ya se han logrado en el país. Básicamente esto, como para contarles un poquito cómo se logra esto. A ver, espérenme para yo señalar. No sé si alcanzan a ver que son bloques, ¿cierto? No es que venga un concreto en una mixer y que se coloque y que ya quede así, no. Esto es un poco más artesanal, la forma de hacerlo, entonces son bloques. Entonces, no sé si alcanzan a ver, se ve como una lasaña, ¿cierto? Como unas tiras o capas del cemento, del cementante, de un mortero especial, con unas capas de unas fibras de vidrio que permite que sea translúcido. Entonces, digamos que se pueden lograr cosas más arquitectónicas con la utilización de cemento, y esos requerimientos específicos, digamos que pues, se diseñan o se especifican dependiendo de la necesidad del proyecto. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Si yo estoy trabajando en un proyecto que es un sistema industrializado, donde yo tengo unos muros que son más o menos de unos 10 centímetros, y dentro de esa formaleta de 10 centímetros de muro, yo tengo que tener dos mallas de refuerzo, de acero de refuerzo, doble malla, ¿cierto? Y además tengo que poner la tubería eléctrica y la tubería sanitaria, además las cajas eléctricas, y además tengo la condición de que yo fundo esto en la tarde de hoy, es decir, yo la tengo que fundir a las 2 de la tarde, este apartamento, y al otro día tengo que desencofrar inmediatamente e irme para arriba a seguir armando. Esa normalmente es la condición de un sistema industrializado. Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿Yo qué necesito en concreto? Yo necesito primero pues que se acomode bien, porque va a tener una condición compleja para entrar y que tiene que llenar todos los espacios, porque tener eso lleno de hormigueos puede ser una complejidad muy alta. Entonces, el tamaño máximo, pues normalmente se elige el más bajo que pueda existir en el mercado, que para el caso de Barranquilla es 3/8. Eso depende mucho de la ciudad donde estén y del agregado que se consiga en esa ciudad. Pero, por ejemplo, aquí en la zona norte es fácil conseguir 3/8, que es el más pequeño. Pero, por ejemplo, si ustedes se van para Bogotá, ya no es usual que consigan ese tamaño de agregado. Es más usual que haya de media. Y, por ejemplo, acá en la zona norte, de media no existe. Entonces, también uno tiene que adaptarse a lo que haya en la zona, al recurso, a la materia prima de la zona.
Entonces, además, tengo otro requerimiento que es desencofrado rápido, es decir, el fraguado tiene que ser tal que me permita que a las 12 horas, o sea, si yo fundí hoy a las 2 de la tarde, termino 4 o 5 de la tarde, al otro día, a las 6 de la mañana, llegan los trabajadores y quieren empezar a quitar formaleta. Entonces, 12, 15 horas me da ese concreto, me tiene que dar ese concreto para yo poderlo desencofrar y el fraguado me lo debe permitir. Y además, la resistencia porque yo voy a cargar esa estructura el otro día, cosa que no pasa en un sistema convencional cuando pasa un poco más de tiempo, pueden pasar hasta 3 días para que yo empiece a cargar la estructura. Entonces, y además necesito lo que les digo, un excelente acabado. Entonces, para este caso, yo pediría un concreto, primero fluido. Fluido, ¿qué significa? Que da 9 pulgadas de asentamiento cuando hago el cono. Esa es la manejabilidad más alta que puede lograr un concreto. Si quiero algo superior a eso, ya tiene que ser un concreto autocompactante. Entonces, fluido es una muy buena manejabilidad. Lo otro es resistencias aceleradas a 20 horas, porque yo, hombre, yo necesito que yo por lo menos al otro día pueda cargarlo y esté tranquilo, y que eso no se me vaya a flectar, eso no me vaya a fallar. Y lo otro es el tamaño máximo del agregado. Entonces, si ven, aquí, digamos, junté todas las características. Bueno, aquí me faltó ponerle la resistencia, pero pues la resistencia ya sabemos que no depende de nosotros, sino del diseño. Entonces, sería, por ejemplo, un concreto de 3.000 o de 3.500, acelerado a 20 horas, con un tamaño máximo de agregado de 3/8, o sea, la piedra más pequeñita. Tamaño máximo nominal. Importante tener en cuenta que es diferente cuando hablamos tamaño máximo o tamaño máximo nominal. El tamaño máximo nominal significa el tamaño de la piedra más grande dentro de toda la granulometría de ese agregado que estoy utilizando. Pero obviamente hay de todos los tamaños, ¿cierto? De todos los tamaños. Es el tamaño que permita por lo menos el paso del 80% de las partículas. Listo. Entonces, hasta aquí como el tema de qué debemos tener en cuenta para elegir el concreto que yo voy a colocar en mi proyecto. Después de que yo tengo chuleado ese capítulo y que ya tengo elegido el concreto, ya paso a los temas ya más de obra. Entonces, tengo que programar el concreto. Lo primero es que tengo que revisar si yo estoy listo para recibir el concreto en la obra. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero, revisar las especificaciones, como les dije, lo pasado. Revisar el volumen de concreto que voy a requerir, entonces me voy a los planos, mido y tengo en cuenta algunas condiciones de desperdicios, que ya les voy a hablar de eso más adelante. Debo saber qué método de colocación voy a utilizar, si va a ser descarga directa, lo voy a colocar con buggy, o voy a utilizar la pluma grúa o bomba. Digamos, tengo que saber específicamente cómo lo voy a colocar, porque eso depende de muchas cosas, como la cuadrilla, la rapidez con lo que lo voy a colocar. El mismo tipo de concreto depende también del equipo de colocación, porque, por ejemplo, poniendo el ejemplo anterior, si yo no necesito una condición de manejabilidad muy alta, yo puedo pedir un concreto normal, que sea simplemente de 5 o 4 pulgadas. Pero resulta que esos concretos con esa manejabilidad de 4 pulgadas no se dejan bombear, o sea, no puedo utilizar equipo de bombeo, entonces es una limitante. Entonces yo ya tengo que pasar a un concreto de un asentamiento superior, porque si no, no lo puedo colocar. Los recursos o los equipos y las herramientas de colocación, tengo que tenerlo todo dispuesto, es decir, la cuadrilla, el contratista tiene que estar listo para poder recibir el concreto. Tengo que tener los accesos adecuados, miren, eso es muy importante y hace parte de la labor del residente y del equipo de la obra en general. Y es que estos camiones pesan mucho y van cargados de concreto. Solamente el concreto pesa 15 toneladas, entre 15 y 17 toneladas y va a carga completa, más lo que pueda pesar el camión, que pueden ser más o menos otras 15. O sea que por lo menos 32 toneladas tienen de peso para entrar a su obra y cargar el proyecto. Entonces, esto es un equipo que pesa bastante, que además tiene un material que es perecedero dentro de su olla y que podemos causar, si el acceso falla en algún momento, el equipo se puede volcar o puede quedar en la obra y no puede pasar, o puede quedar atascado y el concreto pues se pierde y podemos perder la olla o podemos tener un problema pues con el equipo, porque si el concreto se pega y se endurece allá adentro, pues ya se imaginarán el rollo que puede hacer eso.
es importante tener en cuenta los accesos, más en épocas de lluvia. Por ejemplo, en este momento estamos teniendo muchos problemas porque obviamente la obra coge y el día anterior deja todo listo, pero en la noche llovió, en la mañana llovió y se les dañó todo el trabajo del día anterior. Entonces hay que verificar muy bien antes de decir, hey, sí, cárguenme si los accesos están bien. Espacio para la ubicación de los vehículos. Estos vehículos son grandes, por ejemplo, la bomba puede medir hasta 11 metros de largo, 7 metros de ancho, entonces son equipos que necesitan espacio suficiente para acomodarse, entonces debemos estar tranquilos que el espacio está bien. Obviamente, antes de se hacen unas visitas previas con el equipo, pues que conoce las condiciones de nuestros vehículos y pues ayudan a elegir dónde puede ser la mejor acomodación, pero es importante saberlo y que lo tengan en cuenta. Tener en cuenta las recomendaciones de la visita técnica, como les acabé de mencionar, y conocer el concreto que se va a solicitar. Importante, sí, cuando hacen la llamada de programación, saber qué es el concreto con toda la especificación, porque si no, de pronto queda mal programado y queda un concreto que no es colocado, entonces, bueno, termina siendo un rollo. Esto es el ciclo de despacho de un concreto, es decir, qué es lo que pasa al interior de Argos. Nosotros, cuando ustedes programan un concreto, eso entra en un sistema de, pues, digamos que ya está automatizado, uno pone el tipo de concreto, la hora en la que se necesita, entonces si en la hora lo necesitan a las 7 de la mañana, en la planta tiene que empezar a cargar desde las 5 de la mañana, o sea, no empezar a cargar desde las 5, pero empezar a prepararse, a listar, a cargar todos los materiales, tener el tiempo, digamos que nosotros tenemos que tener en cuenta el tiempo antes del transporte y todo eso para poder llegar a la hora que ustedes programaron. Además, en el sistema pues simplemente está el diseño específico. Ya el área de calidad se encarga de poner el diseño que se requiere con todas las especificaciones y en la planta el operador simplemente mira, vigila que la mixer ya se ubique debajo de la planta donde va a cargar y el operador simplemente despicha un botoncito y esta carga automáticamente, es decir, los componentes ya están previamente dosificados y la planta lo hace todo automatizado. Entonces, eso es lo que sucede en la planta. Primero hay un cargue, después sale de la planta. Normalmente esa salida de la planta siempre hay una verificación. Es decir, si ese mixer no le toca muestreo, porque no a todos los mixers les toca muestreo, eso depende del volumen que se vaya a fundir en el día y el tipo de concreto. Entonces, si el mixer no le toca muestreo, por lo mínimo, el conductor de mixer tiene que pararse en la zona de inspección, lavar toda la olla, porque a veces en el cargue pues pueden pasar algún material particulado, entonces tiene que lavar la olla siempre tiene que llegar limpiecita a sus proyectos, y el conductor hace una inspección visual del concreto y se va y sale. Si le toca inspección, si le toca toma de muestra, pues llega al laboratorio, le toman su muestra, el laboratorista ya se encarga de hacer todo, él hace su inspección y se va. Y después llega a la obra. Ya en la obra pues se acomoda, hay una instalación del equipo, empieza el bombeo, después de terminar todo de que descarga todo el contenido de su equipo, pues hay un fin del descargue, él tiene que lavar algo, es importante pues que en las obras tienen que disponer de una zona de lavado, tiene que lavar y después pues ya termina y vuelve nuevamente a la planta. Ese ciclo normalmente demora entre 2 y 3 horas, o sea, desde que el camión empieza a cargar, sale, vuelve, descarga y llega otra vez a la obra, a la planta, perdón. Entonces, bueno, como para que también lo tengan en cuenta, porque muchas veces dicen, no, mándenme otro carro porque me faltó, porque no pasó, porque, bueno, en fin, muchas cosas que pueden pasar en la obra. Tienen que tener en cuenta que si piden un nuevo carro, ese nuevo carro, mientras que hace todo ese proceso, pues puede tardar 2 horas en llegar a la obra. El tiempo máximo de los vehículos en la obra, es decir, el tiempo desde que llega el mixer a la obra y empieza y descarga y todo el tiempo que se demora es de 45 minutos. ¿Qué pasa después de esos 45 minutos? Los concretos con el tiempo pues van perdiendo características, ¿cierto? Es decir, después de 1 hora va perdiendo entre pulgada y media de asentamiento. Eso quiere decir que ustedes si necesitaban uno de 9 pulgadas era porque realmente necesitaban una buena acomodación. Si empieza a perder manejabilidad, pues lo que ustedes pueden tener es problemas de
de colocación, de acomodación, de que les van a quedar oquedades, hormigueos, entonces termina devolviéndose pues la pelota. No quiere decir que después de esos 45 minutos pues los mixers se van, no. Pueden esperar un rato más, pero ese es el tiempo recomendable para que no vayan a tener problemas con la calidad del producto que se entrega. Lo otro es algo que siempre se debe pedir las obras y es algo que se llama ajuste. El ajuste, perdón un segundo. El ajuste es que normalmente pues uno mide lo más que puede en las obras, saca el volumen de los planos, hace verificaciones en sitio, pero pues a veces pasan cosas propias de la obra, la formaleta se abrió un poquito o en otras partes se cerró, entonces digamos que hay un volumen digamos como de gabela, que es el volumen final que llamamos de ajustes de un carro que ustedes pueden pedir, que se puede pedir para asegurar que el volumen llegue completo y no pidan de más o de menos y no terminen la fundida correctamente. O les sobre un concreto que pues, después ¿qué hacen con ese producto? Tocaría botarlo o devolverlo a la planta, y devolverlo a la planta significa que nosotros tenemos que reprocesar eso y eso es un costo para el proyecto, o sea, nosotros transferimos ese costo. Entonces, es muy importante saber exactamente cuánto me falta para terminar la fundida. Entonces, lo que normalmente hacen es que cuando ya falta el último carro en la obra, hacen una medición con el maestro y el maestro pues viene y les dicen cuánto es lo que falta y llaman a la línea y dicen, vea, mándeme tanto de ajuste. Entonces, ese es como un volumen de gabela. Lo otro es que si llueve, cosa que está pasando mucho por estos días, si llueve, normalmente las fundidas tienen que pararse. Entonces, tienen que tener en cuenta que si ustedes tenían la fundida para las 2 de la tarde y llaman a la 1:30, es posible que ya tengamos como, dependiendo de cuántos carros hayan pedido, pero ya tengamos 5, 4 carros ya cargados con el concreto. Entonces, si ustedes no tienen en cuenta este ciclo para parar la fundida, pues pueden tener una pérdida para el proyecto, porque a la final, si no nos avisaron a tiempo que la fundida se cancelaba, pues ese cobro va para el proyecto. Entonces, hay que estar muy, muy pendientes de esos temas. Entonces, si van a cancelar una fundida 2 horas antes, miren, no, por condiciones de lluvia no se puede, no me cargue hasta que yo no le avise, listo, entonces no se le carga. Y calcular bien el volumen para evitar regresar concreto a la planta, porque lo que les digo, o sea, eso termina a nosotros, pues nos cuesta, porque lo tenemos que botar y después demoler eso, y eso es un costo para nosotros. Entonces, eso se transfiere. Entonces, bueno, hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, otro ejemplo. Si yo voy a hacer mi fundida, yo ya tengo especificado el tipo de concreto que voy a fundir, pero tengo que hacerme 2 preguntas. ¿Cuánto concreto voy a pedir y cada cuánto lo voy a pedir? O sea, eso normalmente son carros, pero entonces los carros cada cuánto los pido, porque si los pido muy seguidos y yo me demoro mucho en el primer carro, pues voy a tener represados carros ahí, y acuérdense lo de los 45 minutos desde que llega la obra. Entonces, bueno, eso va jugando como el tiempo en nuestra contra y van teniendo concretos que van perdiendo características allí. Entonces, bueno, puede ser un problema. Entonces, es mejor espaciarlos dependiendo a lo que yo me voy a demorar descargando cada uno de los vehículos. Entonces, la primera pregunta es ¿cuánto? ¿Cuánto? Eso depende, evidentemente, de las dimensiones de los elementos. O sea, uno tiene que medir en el plano cuánto se gasta en metros el apartamento, metros cúbicos el apartamento. Yo verifico los planos, pero es importante verificar en campo, porque a veces cuando se montan las formaletas pasa que, bueno, no está bien el alineamiento, se corrió 1 centímetro. Dicen, no, 1 centímetro no es nada, pero 1 centímetro cuando lo multiplicamos por todo el metraje del apartamento, pues terminan siendo varios metros cúbicos. Y entonces ahí van perdiendo pues como optimización. Entonces hay que verificar, también es muy importante verificar en sitio la formaleta cómo está. Y establecer un estándar, por ejemplo, para este caso puntual, establecer un estándar por apartamento. Normalmente las personas que funden eso dicen, no, es que yo por apartamento me gasto 24 metros cúbicos. Yo ya sé que eso es mi media. Siempre me gasto lo mismo. El día que se gasta más o que se gasta menos, bueno, ya le queda duda, ¿qué pasó? ¿Por qué? Entonces vamos a verificar. Puede ser que no le llegó el concreto completo, o sea, eso puede pasar, que algo pasó con el concreto, uno pueden poner la reclamación o verificar la estructura, los elementos, la losa, para ver dónde está ese concreto, si se colocó de más o se colocó de menos, fue porque de pronto
¿cómo se llama? Los espesores están por debajo de lo que dicen los planos, entonces hay que tener también mucho cuidado con eso. Entonces, lo primero es saber cuánto voy a colocar. Entonces, en este caso me dio 19 metros cúbicos por todas las medidas que yo hice de los punticos que les mostré anteriormente. Entonces, pero adicional yo tengo que tener en cuenta un desperdicio por dos cosas, por el propio sistema constructivo, porque siempre hay un desperdicio en cualquier proceso de colocación, porque se bota un poquito, porque hay que tomar muestra, porque se cae un poco al piso, porque sale de la formaleta, entonces siempre hay un desperdicio. El desperdicio dependerá del sistema constructivo, aquí les pongo unos ejemplos. Para pavimentos, por ejemplo, no es muy alto porque es descarga directa, bueno, las formaletas son pequeñas, es un poco más fácil realmente utilizan un 2% de desperdicio. Para sistemas tradicionales tampoco hay tanto desperdicio, son elementos más grandes, más robustos, entonces es más fácil de colocar y de acomodar. Para el sistema industrializado, digamos, a veces la formaleta como es metálica, digamos, los espesores son menores, entonces también puede estar entre un 3 y un 4%. Otra cosa es el equipo de colocación, fundamental. Si es descarga directa, es un desperdicio. Si es bomba, hay que tener en cuenta unos volúmenes adicionales. Si es torregrúa, el desperdicio suele ser menor. La torregrúa es lo que se ha establecido que los desperdicios son más controlados. Y hay que tener en cuenta los metros de tubería. ¿Por qué? Les voy a explicar esto, el tema de la bomba. Cuando ustedes funden con bomba, con equipo de bombeo, el equipo de bombeo tiene una tolva en donde recibe el concreto, ¿cierto? Y tiene que llenarse completamente la tolva para empezar los pistones a funcionar y a mandar el concreto a través de la tubería. Entonces, hay un concreto que al final, después de toda la fundida, queda en la tolva, porque él no puede mandar lo que está en la tolva, eso se queda en la tolva. Entonces, es un volumen de concreto que hay que tener en cuenta cuando yo saco las cuentas del volumen. Entonces, normalmente la tolva se queda a 0.35 de metro cúbico y en el pistón, que es el que manda por la tubería, el que hace el esfuerzo, se queda aquí 0.15. Entonces, casi que medio metro cúbico se queda por el equipo de bombeo. Hay que tenerlo en cuenta. Lo otro es que en la tubería también se queda algo de concreto. Es muy poco, pero se queda algo de concreto. Se queda 0.0125 por cada, o sea, esos metros cúbicos por cada metro lineal de tubería. Entonces, ustedes sacan más o menos la cuenta de cuánta tubería tienen, cuántos tramos de tubería tienen y más o menos saben que ahí se queda algo de concreto. Entonces, si yo tengo 19 metros cúbicos en planos y en las dimensiones que tomé en la obra, a eso tengo que sumarle un desperdicio. En este caso tomé un 4%, me da el 0.76, más lo que corresponde al equipo de bombeo, porque en este caso era bombeado, ¿cierto? Entonces, más el 0.5 de la bomba, más 0.24 de la tubería, asumí que eran más o menos 19 metros de tubería. Eso me da 20.5 metros cúbicos, que es lo que yo tengo que pedir. Entonces, yo ya sé que cuánto tengo que programar, ¿cierto? Teniendo en cuenta todo. Son 20.5 mi medida. Ahora, la segunda pregunta es ¿cada cuánto? Eso es un intervalo que hay entre mixers. Por lo que les digo, para que no haya represamiento de mixer, yo tengo que saber más o menos cuánto me demoro con cada mixer. Para sistema industrializado normalmente se demora un poquito más, por lo que les digo de las dimensiones. Es un poquito más complejo, tienen que ir de cada uno de los puntos, el personal que está ya montado tiene que pararse encima de la formaleta, ir acomodando, entonces es un poquito más demorado. Generalmente lo piden cada 60 minutos, cada 45 60 minutos. Para mi ejemplo lo tomé cada 60 minutos. Por ejemplo, pavimentos o pisos, que es descarga directa, lo piden cada 20 minutos, porque eso llega un mixer, lo descargan, chuchum, lo acomodan y listo. Entonces, cada 20 minutos. Importante que sepan que el ciclo mínimo, o sea, que nosotros podemos entregar es cada 15 minutos, porque la planta, eso se demora en cargar un mixer. O sea, no podemos entregarlo con menos intervalo, porque la planta de concreto pues tiene un tiempo estipulado mientras que la mixer se acomoda, mientras que se descargan los materiales, mientras que se mezcla, mientras se alista y sale de planta. Entonces, eso normalmente son como 15 minutos. Entonces, menos de ese tiempo es imposible para nosotros entregar. Entonces, entregamos en ese tiempo.
Por ejemplo, para cimentaciones, pilotes, que necesitan que todo esté así súper rápido, porque eso se descarga súper rápido y no pueden tener intervalos de espera entre carro y carro porque pueden tener juntas frías. Entonces, lo que se hace es que para empezar a fundir, ellos especifican que tienen que empezar a fundir con 3 mixer en obra. Entonces, llegan los 3 primeros y ahí sí empiezan la fundida, para asegurarse que hay una gabelita entre mixer y que funden así uno tras otro, uno tras otro. Eso, digamos, como les digo, depende del sistema constructivo que están haciendo. Entonces, como les pongo el ejemplo, entonces yo tengo que pedir 20 metros cúbicos cada 60 minutos. ¿Eso qué me quiere decir? ¿Cuántos carros son? Una mixer tiene una capacidad máxima de 8 metros cúbicos. Entonces, eso me da 2 carros de 8 metros cúbicos y un carro de 4.5. Este último carro, como tiene una gabelita de metraje en espera, ese puede llamarse el confirme. Entonces, yo cuando estoy fundiendo el segundo carro, pues rápidamente tomo medidas, llamo a planta y confirmo, sí, miren, son 4.5, mándamelo así, o mándamelo con menos, no, mándamelo con 3 porque eso es lo que me da, no sé qué pasó, pero mándamelo con menos, o mándame un poquito más. Obviamente depende de la medida que tomen en campo, eso normalmente los maestros pues ayudan a tomar esas medidas. Listo. Ahora pasamos a los métodos de colocación, importantísimo también tenerlos en cuenta. Pueden hacerse con torre grúa, descarga directa o con buggy. Tener en cuenta la distancia del lugar de descarga de concreto al elemento y para poder definir los equipos, los tamaños y el personal requerido. Normalmente la torre grúa es muy lenta, es lento porque depende del tamaño del balde que tenga la torre grúa. A veces son baldes pequeños, que son de medio metro cúbico o de 200 litros, entonces eso limita la capacidad. Lo mejor es que sean de 1 metro cúbico para que sean simplemente 8 baldados los que se llevan y sea más rápido. Pero eso normalmente, si es con torre grúa, es mucho más lento la descarga. Pero tiene una ventaja y es que no hay tanto desperdicio. Entonces, para el proyecto, pues sale más económico porque ustedes pueden regularse. Y además, miden mucho más fácil el volumen porque pues ustedes cuentan la capacidad total del balde, que ya tienen un volumen conocido y específico, y ustedes saben que tantos baldados me hacen los metros cúbicos que yo pedí. Entonces, es más fácil de controlar también. Pero, evidentemente, para el personal, para ustedes, para el proyecto, tiende a ser mucho más fácil hacerlo con bomba, porque pues es más rápido simplemente colocarlo y los trabajadores simplemente tienen que correr el brazo de la torre grúa y el trompo, el moco, como le llaman. Entonces es mucho más fácil de mover esto. Esta es una foto del puente levadizo, como les decía, miren, este es el contrapeso y aquí lo teníamos que llenar y acá la parte superior no estaba hueco, sino que estaba totalmente tapado, es hermético y solo hay unas pequeñas cavidades por donde había que colocar el concreto. Entonces él tenía que desplazarse hacia este lado y hacia este lado y acomodarse él solito. Entonces por eso ahí era importante la manejabilidad, pero como les digo, el reto allí fue en la densidad. Bueno, entonces sigo. Entonces, aquí les pongo algunos daticos que de pronto les pueda servir, como esto les queda de memoria, las dimensiones de los vehículos. Entonces, por ejemplo, una autobomba generalmente es la más fácil porque ella llega, se acomoda solita, no mide tanto, no es tan, digamos que es fácil de acomodar, perdón. Esta es la que más mide, pero es la que más fácil es para fundir, porque ella se acomoda sola, simplemente llega y tiene el brazo que se va moviendo. ¿Cuál es la limitante? Pues que obviamente no se puede fundir a mayor altura de lo que tenga el brazo. El brazo tiene 32 metros o 36, dependiendo de la bomba que tengamos. Entonces, pues digamos que se funde hasta algunos pisos y no se puede subir más allá. Pero si ya necesitamos subir a los demás pisos, piso 11, piso 12, bueno, en fin, más alto, pues entonces necesitamos unas bombas estacionarias. Pueden haber estacionarias normales o estacionaria móvil. Miren, por ejemplo, la bomba ocupa 2x2, es muy chiquita. Pero aquí, digamos que aquí hay que poner una tubería que es metálica, que es una tubería fija, que se pone a través
de la edificación, ¿cierto? Entonces, este es un poco más difícil para el trabajador porque tiene que estar moviendo tubería, quitando tubería o poniéndola otra vez durante la fundida. Pero digamos que es mucho más rápido que hacerlo con torregrúa. Y lo mismo la estacionaria. Estas dos funcionan muy similar. Lo que pasa es que esta es una estacionaria móvil, es decir, puedes fundir a altas, en altura, ¿cierto? O grandes distancias, pero él solito lleva todo el equipo, lleva toda la tubería, digamos, es mucho más fácil, rinde mucho más el ejercicio. Hay que tener en cuenta varias cosas, el sistema constructivo para saber qué tipo de bomba voy a utilizar, si la autobomba o la estacionaria. Bueno, aquí importante tener en cuenta las dimensiones del brazo, dónde se va a acomodar, para que haya un buen distanciamiento de la estructura, para que no vayamos a tener problemas con los movimientos del brazo de la torregrúa. Lo que les digo, importante las distancias de la estructura en altura para no ir a tener problemas. Importante pues dónde se va a localizar. Acuérdense que pues una autobomba mide 7 metros por 11 metros, o sea, es unas dimensiones bastante fuertes. 7 metros es porque después de que se acomoda el vehículo, ella tiene que sacar unos brazos que son unos estabilizadores para que cuando empiece a bombear ella no se mueva, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta esa distancia de los estabilizadores. No puede estar en pendiente porque evidentemente esto modifica el funcionamiento del equipo y se puede volcar cuando empiece a bombear. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si estamos fundiendo una losa, es importante empezar a fundir desde la distancia más lejana de la tubería o de la parte donde sube. Es decir, la tubería inicia desde el fondo de esta fotografía, ¿cierto? Allí empieza a subir. Y aquí está la tubería en horizontal, tienen que fundir toda esta losa. Entonces, el sentido de la fundida sería desde la distancia más lejos, desde donde está, digamos, la parte donde sube en vertical la tubería. ¿Por qué? Porque es más fácil quitar que poner. Es decir, esta tubería está armada, es una tubería metálica que pesa, estas amarraderas son fuertes de poner, hay que ponerlas a martillazos, entonces es un poco complicado. Entonces lo mejor es que vayan fundiendo desde la parte más distante y a la medida que van llegando hasta allá, pues lo que van haciendo es que van quitando tubos para terminar la fundida, es la forma más fácil. No se puede armar por la fachada, hay que dejarla por buitrones vacíos o por un pedazo pues como de losa perforada, y cuando es en horizontal no se puede poner directamente sobre el suelo, sino hay que ponerla sobre estivas para que no vayan a tener problemas de que se rompa pues con el movimiento. El tema del descargue, digamos que hay que tener en cuenta cuando llega la mixer en la obra algunos pasos a seguir. Primero, que esté mezclado el concreto, o sea, cuando llega la mixer en la obra, normalmente la mixer cuando va por las calles y va cargada de concreto, va a una velocidad, girando la olla a la velocidad más baja, para que él pueda transitar sin riesgo de que se vaya a volcar, ¿cierto? Pero cuando llega a la obra, tienen que hacer un remezclado, para que termine de homogenizar todo, porque iba muy lentamente, se pueden asentar algunos de los componentes, entonces hay que hacer un remezclado. Ojalá un minuto por cada metro cúbico, terminar de mezclar, hacer el remezclado. Y ya después sí se toma la muestra para hacer los ensayos que se vayan a hacer, el de asentamiento o si se va a tomar para hacer resistencia. Revisar el sello del vehículo. ¿Qué pasa? Esta canaleta va doblada y en el doblez va un sello para garantizar que no hay pérdidas en el camino. El sello debe coincidir con la remisión. Importante pues tener en cuenta los tiempos de descarga, como les decía, lavar el canal de los vehículos, o sea, al finalizar esta canal queda llena de concreto para que no se pegue, nosotros tenemos que lavarla, entonces hay que disponer una zona para hacer ese lavado. Se deben tomar las muestras de acuerdo a los ensayos que queramos hacer, entonces tomar la muestra, se puede hacer temperatura, asentamiento y resistencia. Suelen ser el grupo de ensayos que se hacen en obra más fácil sobre concreto fresco. Más allá de ahí, habría que hacerlos en laboratorio. Entonces, normalmente son estos los que se hacen en campo, en obra. Aquí, pues no me voy a detener en esto, específicamente en la realización de los ensayos.
cómo se hace, pero les voy a dejar aquí la anotación de la norma que se debe seguir para hacerlos. Como aquí les mencionaba, la manejabilidad se mide por el cono de Abrams y se mide pues el asentamiento que se tenga en ese cono. La temperatura, aquí también les dejo pues la norma que es la 3357 para que puedan investigar y tengan en cuenta todo eso. Algo muy importante del asentamiento es que el ensayo de asentamiento no mide una característica específica del concreto. El ensayo de asentamiento es una norma comparativa, es una medida comparativa. ¿Por qué? Porque como todos sabemos cómo se hace y todo el mundo hace el ensayo de igual forma, ese asentamiento lo que nos puede es dar una idea de qué tan manejable es ese concreto, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante seguirlo estrictamente como dice la norma. El tema de elaboración y culados de cilindros o viguetas se sigue bajo la NTC 550, entonces hay que tener muy en cuenta los equipos, los moldes, el martillo de caucho, la carretilla, o sea, que tenga la persona que va a tomar la muestra todo en orden para hacer esos ensayos. Miren, esto muchas veces se le deja a una persona no capacitada o de pronto al trabajador que está por ahí volando, que es el que tiene menos trabajo. Pero es algo de mucho cuidado, porque como esta es la forma en cómo la estructura se controla, ¿cierto? O sea, como sabemos que la resistencia que yo estoy comprando es la que yo estoy poniendo y la que el diseñador planeó. Si tenemos dudas en esto, eso empieza un reproceso porque necesitamos revisar cómo está la estructura para que el diseñador estructural quede tranquilo. Y si resulta que fue una mala toma de muestra y que el concreto está correctamente, pues entonces vamos a tener un reproceso, gasto de dinero para comprobar, vamos a tener demoras, la interventoría nos puede parar el proyecto hasta que no garanticemos que está todo en orden. Entonces, es muy importante que la persona que hace estos ensayos esté capacitada. Otra cosa del tema del bombeo es que hay que tener en cuenta que hay que lubricar la bomba y la tubería de la bomba. ¿Por qué? Porque si no se lubrica, si la tubería está totalmente seca, pues los primeros concretos que pasen a través de ella van a perder pasta y van a perder manejabilidad y van a quedar bajos de esa pasta, de esa lechada que se necesita, o sea que pueden perder características, perder resistencia y llegar a un concreto de características no deseadas. O sea, el que estoy colocando al inicio de la bomba es muy distinto al que está saliendo al final de la tubería. Entonces es importante hacer una lubricación y eso le llaman purga o ceba. Y se hace un mortero pobre, digamos, en la obra. Se utilizan más o menos 2 bultos de cemento, 2 bugados de arena fina y agua. Se hace esa lechadita y se pone primero dentro de la bomba para que lubrique y ya después se empieza a fundir. Esa purga es muy importante que la boten, ¿no? No se puede colocar en la estructura porque pues pueden tener un problema. Eso nos ha pasado que la funden una columna y echan la purga en la base de la columna, entonces después queda un problema porque queda toda esa lechada, ese mortero pobre justo en la base donde es estructuralmente un poco más complejo porque ahí está el cortante. Entonces ojo con eso, eso no lo pueden colocar en la estructura. Importante que tengan en cuenta que esa tubería, cuando está llena de concreto, es muy pesada. Necesitan tener 2 personas para levantarla, porque pesa entre 35 y 45 kilos cada tramo de 3 metros que normalmente tienen. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta para vaciarlo cuando se está fundiendo. Bueno, aquí creo que eso ya se los he mencionado. La descarga no puede demorar más de 45 minutos porque puede perder características el concreto. Ojo que no pueden colocar agua a la mezcla, porque colocar agua es bajar resistencia. Sí o sí, bajar resistencia, bajar calidad en el producto final, entonces van a tener un problema adicional. Entonces, eso nunca se puede recuperar un concreto con agua en la obra. La descarga, pues tratar de hacerlo lo más continuo posible para que no vayan a tener problemas de juntas frías. Es decir, si ustedes pidieron cada 60 minutos, no vaya a ser que de pronto lo colocan en media hora y falta otra media hora para que llegue el otro concreto, entonces pueden tener problemas de la junta. Entonces, ojo con cada cuánto piden el concreto para que no tengan problemas con eso. La velocidad de colocación tiene que ser pues lo suficientemente rápido para que no pierda características del concreto, o sea, tratar de que sean esos 45 minutos para que no tengan problemas.
bueno, colocarlo debe empezar a lo largo del perímetro extremo de todo el elemento y descargando el concreto colocado contra el colocado anteriormente, o sea, uno detrás del otro. En muros, por ejemplo, es muy importante colocar en capas. Nos ha pasado que los muros de sistema industrializado los ponen como en secciones en vertical y eso es un error. La norma dice que los muros se deben colocar en capas de aproximadamente 30 centímetros. Entonces ustedes empiezan desde una parte, desde el inicio de la fundida y se van llevando el concreto a lo largo de todo el perímetro de fundida y después vuelven al inicio a seguir fundiendo. Eso es importante planearlo de esa forma. Y lo que tienen que hacer también es unir las capas. 30 centímetros, ¿por qué? Porque esa es como la capacidad del vibrador para poder ingresar entre una y otra capa. Importante eso. Por ejemplo, la descarga del concreto cuando tenemos columnas muy altas. Esto es un ejemplo de un proyecto aquí en la ciudad de Barranquilla. La columna era de 370 de alto y desde allá tiraban el concreto, un concreto de 6 pulgadas de asentamiento. ¿Qué pasaba? Que el que llegaba abajo llegaba segregado, como la foto que ven ustedes aquí. Entonces, lo primero que cae es el agregado grueso y ya después empiezan a caer el resto de materiales y no se acomoda bien el concreto. Entonces, es importante que no se puede lanzar el concreto desde tantas alturas. Si tiene una altura considerable, es importante poner o alguna tubería que le ayude a bajar correctamente o hacer ventanas en la columna para que no caiga desde esas alturas. También el tema de las pendientes, descargarlos, o sea, hay que planear las pendientes para que no bajen muy en vertical porque lo que les digo puede tener problemas de segregación. En climas cálidos es muy importante que todo esté fresco, incluso pueden refrescar la formaleta para que no tengan pérdidas, pueden poner barreras de viento para que no tengan desecamiento superficial y es muy importante el curado en una zona como esta. El tema de vibración, pues bueno, el vibrado es súper importante. Miren, hoy en día no le tengan miedo a vibrar de más porque es muy difícil segregar con los tipos de aditivos que utilizamos hoy en día, es muy difícil segregar una mezcla a punta de vibrador. Entonces no le tengan miedo a vibrar. Incluso la norma, la ACI, las recomendaciones ACI, dicen que por cada punto en el que se vibra, uno debería quedarse entre 5 y 15 segundos por cada punto. Y si ustedes se ponen a pensar, si llevamos a una media, 10 segundos es bastante. Normalmente la obra, el que va vibrando va a toda, va pasando punto por punto, incluso va jalando y arrastrando el vibrador. Pero él debe quedarse en cada punto por lo menos 10 segundos. Entonces, por eso les digo, no le tengan miedo a vibrar, vibren con confianza, acomoden el concreto bien, que eso ayuda a la resistencia, a la impermeabilidad, a la adherencia entre la pasta y el acero de refuerzo, a la apariencia superficial porque saca todo el aire naturalmente atrapado y ayuda a densificar el concreto. Por ejemplo, esta foto que les presento es un sistema industrializado y si ustedes ven aquí, pues se ve muy poroso. Nosotros nos llamaron y les decían, pero vea, es que ese concreto está sumamente poroso, ¿qué está pasando? Entonces, aquí se ve, se nota que esto donde está el vacío era agua. Ahí, cuando tú tienes un muro, el agua tiene que salir. Como les decía yo, hay un agua de evaporación que necesita salir de la masa. Cuando esa agua sale de la masa, pues busca el camino más corto, ¿cierto? El camino más corto en un muro, pues evidentemente son las caras de la formaleta. Entonces ella se va por capilaridad a las caras de la formaleta y como la formaleta en el sistema industrializado es impermeable, suele ser metálica, entonces no se absorbe, simplemente se queda ahí. Y ella lo que hace es que después de un tiempo pues ya se evapora y lo que queda ahí donde estaba el agua pues es vacío. Entonces va a quedar toda esa porosidad en la superficie. Entonces, por eso es muy importante vibrar bien internamente, pero también vibrar externamente para sacar toda esta agua o por lo menos hacer que los espacios donde está el agua sean lo más pequeñitos posibles para que se vea más homogéneo, que se vean puntos como estos más pequeños, pero no estas oquedades tan grandes. Esto también hay que tener mucho cuidado es con el desmoldante que se utiliza. A veces el desmoldante se seca muy rápido y con estos calores que a veces tenemos, si el desmoldante se seca muy rápido y ustedes armaron el día anterior y funden al siguiente día, pues también pueden tener problemas de desprendimiento cuando quiten la formaleta, porque no había desmoldante, simplemente estaba la cara de la formaleta contra el concreto y se puede despegar.
Cuando funden en horizontal, por ejemplo, es muy importante vibrar, digamos, intercalando los puntos de la acción, de los radios de acción donde es capaz el vibrador de actuar. Eso se ve fácilmente porque en el punto donde vibramos, en una superficie horizontal, se ve más brillosa, porque cuando vibramos, el agua que está contenida en el concreto migra a la superficie y se forma una pequeña película. Entonces se ve más brillante y no mate. Entonces, es muy importante vibrar muy bien todos los puntos correctamente. Cuando fundan una pendiente, por ejemplo, no empiecen de arriba hacia abajo, sino que tienen que empezar de abajo hacia arriba para que lo que van colocando abajo vaya conteniendo el peso de lo otro que van fundiendo y van consolidando. Por ejemplo, cuando tienen una masa de concreto de esta forma, no la muevan con el vibrador, o sea, no la esparzan con el vibrador, porque lo que pueden hacer es que, en este caso, cogen el agregado y lo desplazan hacia los lados y en este punto queda solo mortero. Entonces pueden tener un problema, un punto donde se pueden generar fisuras. El vibrador nunca se debe poner en posición que no sea vertical. A veces pasa que el que vibra le da pereza caminar hasta cierto punto y coge y lanza el vibrador y lo jala. Entonces, ojo con eso, porque al hacer esa acción lo que hace es que está segregando el concreto. Todo el agregado grueso lo está mandando para los lados y en el punto donde jaló, pues ahí solo queda mortero. Entonces, es un punto de debilidad del elemento que estoy fundiendo. Un punto donde me puede parecer una fisura o donde puedo tener un problema estructural más adelante. Entonces, ojo pues con el tema del vibrador. Como les decía, es peor vibrar insuficiente que sobrevibrar, entonces no le teman a vibrar bien. Importante es que tampoco toquen el acero de refuerzo porque lo pueden mover y ahí sí pueden generar una segregación adicional. No extienda el vibrador, concreto con el vibrador. Y bueno, aquí está la notica que les decía, que el concreto se debe vibrar entre 5 y 15 segundos. Entonces, por eso les digo, con confianza a vibrar los concretos para tener una mejor calidad de esto. Miren, ejemplos de fotografías donde me he topado condiciones incorrectas. Este punto, estructuralmente, ¿cuál es el punto más crítico de todos los elementos? Aquí, la unión, el nudo. Entonces, si tenemos este problema, pues, hombre, ¿cómo se va a comportar esa estructura en un sismo, en unas cargas, pues, que pueda estar sometido a este elemento? Entonces, ojo con esto. Esto es un problema netamente de vibrado. Porque si ustedes ven, aquí en este punto se ve bien el concreto y en este punto, pues no. Entonces, ojo. Y también el vibrado sumado a la mala colocación del acero de refuerzo. Acuérdense que debe haber un recubrimiento mínimo de 5 centímetros y más en una zona como esta, donde tenemos un ambiente marino, un tema de cloruros, que hay problemas con eso. Entonces, ojo con los recubrimientos, deben ser los mínimos, y con el vibrado para que se cubran todo el acero de refuerzo y realmente el concreto actúa como una capa protectora del acero de refuerzo. Esto es una pata de un muro donde pasaba eso. El muro era muy alto y lo bajaban todo y lo terminaba era cayendo puro agregado. Esto, algo muy similar. Miren, pues como todo el agregado cayó primero, entonces eso suele pasar mucho en las columnas. Ojo con la caída libre. Otra cosa es que si ustedes no pueden evitar la caída libre porque tiene mucho acero de refuerzo, porque es muy alta, no puede hacer ventanas, busquen un concreto de mayor manejabilidad o concretos autocompactantes, porque estos concretos, uno de 9 pulgadas, un fluido, un autocompactante, tienden a ser más cohesivos porque tienen menos agua, tienen más aditivo, entonces tienen más finos, entonces son más cohesivos y tienden a segregarse menos. Entonces pueden utilizar otro tipo de concreto cuando no pueden librar temas de la caída libre. El tema de los recubrimientos es vital. Miren, pues, cómo puede funcionar un concreto así, además de que está segregado, que está mal compactado, pues no cubre bien el acero de refuerzo, que incluso en el momento de tomar la fotografía, pues ya se estaba viendo oxidado. Miren esta unión de un nudo, donde deben funcionar como un todo compacto, ¿cierto? Pues que es una estructura, ahí es donde se une y donde son los mayores cortantes, entonces peligrosísimo. Estas son otras fotos que he encontrado pues de algunas personas que han tomado este tipo de fotografías donde vemos ejemplos donde hay problemas gravísimos en la acomodación del concreto.
Miren este nudo sin absolutamente nada de concreto. Esto es un muro también mal acabado, mal vibrado. También este tipo de casos donde está la formaleta calcada, el acero de refuerzo calcado y se ven fisuras. Esto es una presa, este sí es un caso pues conocido donde tuvieron un problema de consolidación, de acomodación y la presa pues terminó teniendo todas las fugas del mundo. Esto también es otro caso de otra presa. Este es el mismo. Estos son problemas de consolidación. Curado, importantísimo sobre todo en la zona norte, o sea, porque lo que les decía, aquí tenemos altas tasas de evaporación y la pérdida de agua de la masa de concreto hace que tengamos problemas de resistencia y de endurecimiento, lo que nos puede generar contracciones prematuras, por lo tanto fisuras. ¿Para qué se cura el concreto? O sea, no podemos ligar el concepto de curado a que tenga que ser echarle agua al concreto. No, el curado es la protección del concreto para que se dé la hidratación correctamente al cemento, es decir, la resistencia se cumpla, y para que el endurecimiento se dé correctamente, o sea, no hayan contracciones o movimientos de concreto tan iniciales que me generen fisuración. Entonces, se cura para mantener las condiciones de humedad y temperatura, para favorecer la hidratación, para proteger del medio ambiente, para evitar la fisuración y para incrementar la resistencia, durabilidad y apariencia. Aquí hay algunas gráficas que he tomado del ACI, donde muestran la importancia del curado. Si, por ejemplo, tenemos un concreto, aquí estas gráficas muestran edad en el eje X y en el eje Y, porcentaje alcanzado de resistencia. Entonces, si ven la curva de la inferior, esta que les estoy señalando, es sin curado, o sea, está un concreto secado al aire. No logra más, a 28 días, no logra más del 50%, incluso no logra resistencias residuales, es decir, después de los 28 días no incrementa absolutamente nada, y es normal que pueda incrementarse un poquito más, pero en este caso, cuando no hay curado, ni siquiera hay resistencias residuales. Cuando hay un curado, por 7 días continuos y el resto en el aire, o sea, el resto sin curar, entonces vemos que a 28 días alcanza a duras penas el 80% de la resistencia y también no hay muchas resistencias residuales. A 7 días, pues ya si alcanzamos el 100% de la resistencia, casi el 100% de la resistencia, y hay un poquito más de resistencias residuales que se logran mirar a los 180 días. Y cuando todo el tiempo es curado, pues los alcanza de sobra y hay resistencias residuales que se incrementan. Entonces es muy importante. Esta otra gráfica nos muestra la permeabilidad, que es, digamos, esta es en el eje Y, nos muestra los centímetros que ingresa, bueno, esto está como en pulgadas, cuánto ingresa el agua dentro de la masa dependiendo del tipo de concreto en un periodo de diferentes días. El tipo de concreto, ¿por qué? Porque como la relación agua-cemento incide en la permeabilidad, pues si un concreto tiene una relación más baja, pues la permeabilidad, por ende, no por el curado, sino por per se, por tener una relación agua-cemento más baja, pues la permeabilidad es más baja. Pero adicional, si yo no curo bien, pues adicional le puedo aumentar la permeabilidad a eso. Es decir, tengo un concreto en relación agua-cemento 0.50. Miren que comparado con este de 0.64 y este de 0.80, pues la permeabilidad definitivamente es más baja. Pero si yo tengo un periodo de curado más corto, pues voy incrementando la permeabilidad, caso que no pasa así, voy aumentando el periodo de curado. Entonces, digamos, ese es el concepto, que el curado nos ayuda a bajar permeabilidad y a lograr la resistencia correctamente. Recomendaciones: el curado debe hacerse por lo menos 7 días, durante 7 días continuos. Debe evitarse los ciclos de humedecimiento y secado. ¿Qué pasa normalmente en las obras? Que pasa el chico que cura con la manguera, a las 7 de la mañana riega y por ahí no pasó más. Entonces, eso es un periodo de humedecimiento y secado que favorece, es como se hincha y se contrae el concreto, hay cambios volumétricos que propician la fisuración. Entonces, tampoco es bueno. Otra forma de curar es a edades tempranas. Como les digo, la tasa de evaporación es peligrosa en las primeras horas después de colocado el concreto.
Entonces, el curado no se hace cuando se endurece el concreto y de ahí para allá, no. Apenas yo empiezo a colocar el concreto, tengo que empezar a curar. ¿Y qué significa empezar a curar? Proteger de la tasa de evaporación. ¿Cómo? Con barreras de viento, por ejemplo, cuando estoy en superficies de gran tamaño, como son las losas o los pavimentos. Proteger de la radiación solar, puedo poner unas carpas, puedo poner aspersores de agua que pulvericen el agua y me cambien el ambiente, la humedad relativa de la zona, o puedo utilizar curadores químicos que también me protegen, o retardantes de evaporación, también son, son químicos que me ayudan a proteger el concreto. Y también cambios bruscos de temperatura también pueden generar fisuración. Listo, entonces digamos que hasta allí es como la temática que gira alrededor del tema del concreto. Y básicamente la conclusión de mi conferencia es que es muy importante en cualquiera de los procesos de obra, que ya vimos que son muchos los pasos a seguir para tener un concreto en la obra, que antes de iniciar, pues estudien muy bien las especificaciones y las condiciones particulares del proyecto. ¿Dónde está el proyecto? ¿Está cerca al mar? ¿No está cerca al mar? ¿Cuál va a ser su uso? ¿Cómo es el tipo de concreto? ¿El tipo de elemento? ¿El clima? ¿A qué hora voy a fundir? Todas esas condiciones me pueden ayudar a tener una mejor calidad en el producto final que yo coloco. El control de calidad es una tarea diaria del ingeniero de la obra, o sea, hay que estar muy pendiente de todas las cosas que se hacen. Y es importante estar actualizados y no temerle al cambio. Esto es un sector que está, digamos, los trabajadores suelen aprender o tener su conocimiento empíricamente, o sea, lo aprenden en el día a día. Y ellos dicen, muchas veces cuando uno llega con algo nuevo, venga, hagamos esto, utilicemos este concreto, lo que muchos nos dicen es, bueno, no, venga, si yo llevo 20 años haciendo lo mismo, ¿por qué me va a decir ahora usted, que está recién aquí empezando, que lo tengo que hacer diferente, que no lo puedo hacer así? Entonces es empezar a nosotros mismos involucrarnos en esa conciencia de la innovación en nuestro sector para empezar a cambiar y tener mejores resultados. Entonces, como les digo, no temerle al cambio. Bueno, eso era lo que les tenía para el día de hoy. Ahí me disculpan por las interrupciones, pero el tema fue el internet. Muchas gracias a todos y si quieren podemos abrir una pequeña sesión de preguntas si tienen algunas. Muchas gracias, ingeniera. Sí, en el chat han hecho varias preguntas, se las voy a leer. Wilson García preguntó ¿en qué tipo de construcciones se utilizan los concretos de tan alta resistencia? Bueno, mira, yo puse dos ejemplos. Los de alta resistencia, que pueden ser premezclados, que como te digo hemos llegado hasta 13.000 PSI en el país. Esos pueden ser para cualquier tipo de construcción. Generalmente se utilizan en proyectos de altura o de infraestructura, como es el caso del viaducto que les digo. Ellos requerían concretos de muy alta resistencia inicial. Incluso ellos nos pedían que el concreto tuviera 9.000 PSI a las 16 horas, no a las 28 días, sino a las 16 horas 9.000 PSI. O sea, eran bastante exigentes. Entonces, digamos que esos pueden tener una amplia gama. Generalmente son en concreto en proyectos de altura. Aquí, por ejemplo, en Barranquilla, el concreto de más alta resistencia que hemos colocado es el proyecto de Icon. No sé si lo conocen o lo han visto, queda por Villa Country y es el proyecto más alto que está construido o está en construcción, no se ha terminado. Y ellos requirieron concretos de alta resistencia acá. Casi todos los proyectos de gran altura, el Gratacielo fue con 8.000, el Park 57 también fue con 10.000, o sea, digamos casi que todos los proyectos de altura han requerido ese tipo de concretos. El otro caso que yo les puse fue el de ultra alta resistencia, que son concretos ya de 22.000, que son concretos de muy alta resistencia. Estos son microconcretos, estos son concretos que no tienen grava, sino solamente se hacen con arenas y están micro reforzados, es decir, también tienen aceros de refuerzo, o sea, se elimina las aceros de refuerzo secundario. Pero son concretos que se utilizan para optimizar espesores. Entonces se pueden hacer concretos que si antes necesitaba un espesor de 10, 15 centímetros, con esto se necesita 1 centímetro, 2 centímetros. Entonces no se utilizan para edificaciones convencionales, es decir, para hacer un edificio, losa, columna, no. Se pueden hacer para hacer, por ejemplo, puentes
vehiculares o peatonales que compiten con el acero de refuerzo, es decir, cuando se hace una viga en I o en T, un acero de refuerzo que se hace un puente vehicular, en este caso se entraría a reemplazar con este tipo de concretos porque, digamos, son bastante delgados y pueden reemplazar este tipo de elementos. Podemos tener luces más grandes en este tipo de elementos y se puede, digamos, optimizar los costos. ¿Dónde más se utilizan? En fachadas. Fachadas flotantes que se pueden hacer arquitectónicas y se hacen bien delgaditas de 1 centímetro, entonces son mucho más livianas. En mobiliario urbano, por ejemplo, aquí en Barranquilla, la Plaza de la Paz, la segunda parte de la Plaza de la Paz, el mobiliario se hizo con concreto avanzado. Un concreto que da muy buen acabado, queda muy bonito. Entonces, además, el prefabricador, o sea, quien hace el mobiliario, normalmente tenía que hacer unas bancas súper pesadas que a la final le costaba mucho el transporte para llevarlos hasta el sitio, porque eran bastante robustos para hacerlo en concreto convencional, ¿no? Y se pasó a hacerlo en concreto avanzado y ahora son bancas mucho más delgadas, más esbeltas, que no requieren acabado porque el concreto ya queda acabado y pues la durabilidad es toda la que quieran porque ya pues lo que les mencionaba de la relación agua-cemento, con esto es tan baja la relación agua-cemento que la durabilidad es altísima. Entonces esos concretos de muy alta resistencia se utilizan sobre todo para puentes peatonales o vehiculares y para temas arquitectónicos y mobiliario urbano, y también mobiliario de oficinas. Por ejemplo, en Argos nuestras mesas de salas de juntas, que son las mesas grandes, se hacen en estos concretos y son mesas de espesores de 1 centímetro, 2 centímetros. Entonces, se logran cosas muy bonitas con ese concreto. Gracias, ingeniera. Tenemos aquí otra pregunta de Andrés Hernández. Él pregunta, ¿cuál es la diferencia entre fraguado y curado? Bueno, el fraguado es el proceso normal de los concretos de perder manejabilidad. Es decir, el fraguado normalmente es un tiempo, hablamos de tiempos de fraguado, en el que el concreto pasa de estado plástico, es decir, manejable, a estar totalmente endurecido. Eso, digamos que no está ligado con la resistencia. El fraguado simplemente es perder la manejabilidad. Entonces, el fraguado se puede dar en las primeras horas del concreto. Está más o menos, el fraguado final puede estar alrededor de las 15 horas, 10 horas, más o menos. El curado ya es otra cosa. El curado es la actividad que ya sí hacemos nosotros, no depende del concreto, es lo que hacemos nosotros para proteger ese concreto y lograr las resistencias y digamos que no se generen esas contracciones, que fue lo que les mencioné al final. No sé si con eso le aclaro un poquito las diferencias. Digamos, el fraguado también depende del tipo de cemento y de la condición del clima. Creo que en la conferencia pasada alcancé a escucharle que él decía, en Bogotá es muy distinto, creo que estaban hablando de pavimento, si no estoy mal, el proceso de corte, y eso depende del fraguado, ¿cierto? El tiempo de fraguado. Distinto a lo que es acá en Barranquilla, y eso depende del clima. Entonces acá el cemento, que es al final el que nos marca cómo son los tiempos de fraguado, el cemento, este proceso de hidratación del cemento es un proceso exotérmico, o sea que se libera calor. Entonces, donde hay más calor, pues el cemento se hidrata más fácil, o sea, genera ese calor más fácilmente, se propicia la hidratación, por lo tanto, los tiempos de fraguado son más cortos. En la costa, los tiempos de fraguado son más cortos que en Bogotá, por ejemplo, que el clima es más bajo. Entonces, depende del tipo de cemento que estemos utilizando, obviamente, y del clima también, depende mucho del clima. Y bueno, y de los aditivos que utilicemos, porque los aditivos también nos ayudan a retrasar esos procesos de fraguado, el tiempo en el que pierde manejabilidad ese concreto. Ok, ingeniera, gracias. María Ligia Duque pregunta, ¿qué maquinaria se utiliza para grandes estructuras y qué altura tiene la autobomba? Bueno, la autobomba es pequeñita, digamos, pero no sé si altura te refieres a cuánta distancia puede bombear. La autobomba solo tiene el brazo como de 36 metros y esa es, digamos, como la altura que puede tener.
Obviamente el brazo va perdiendo capacidad a medida que está más lejos de la estructura, porque obviamente tiene que atravesar una distancia en horizontal y otra en vertical. Entonces, de eso depende. Digamos, la altura del equipo es como un camión convencional. Aquí sí de pronto me corchas, pero la autobomba tendrá unos, no sé, unos 4 metros o algo así de altura el equipo como tal. Pero la distancia a la que puede llegar la autobomba de bombeo son 36 metros, que es la altura del brazo. Por ejemplo, la estacionaria sí puede bombear a mucha más altura, la estacionaria, más o menos 326 metros. O sea, con esas autobombas hemos logrado entregar el concreto a las edificaciones más altas del país, que en este momento la más alta sería el de Bacatá en Bogotá, que tiene pues una altura como de 360 metros, si no estoy mal, son 62 pisos que tiene, un 65 de altura. Entonces, digamos que la autobomba nos permite llegar a más distancia. Y la autobomba sí es súper bajita, tendrá, no sé, unos 2 metros de altura. Perfecto, ingeniera. Andrés Felipe García pregunta, ¿cuál es el radio de acción de un vibrador de concreto convencional eléctrico de combustible? Bueno, el radio depende del vibrador, como lo estás diciendo, pero también depende del tipo de concreto. Entonces, un concreto más duro, por ejemplo, como el de pavimentos, que no tiene una manejabilidad tan alta y que tiene más piedras, digamos, es más áspero, pues el radio de acción termina siendo más corto. Pero si tienes un fluido, el radio de acción puede ser un poco más amplio. Lo importante es que, digamos que no sabría decirte exactamente cuánto puede ser el rango, porque lo que te digo, depende de la combinación del tipo de vibrador y del tipo de concreto. Lo importante es que tú lo puedes ver más o menos cuánto es, entonces puedes hacer cada más o menos unos 30 centímetros o 20 centímetros, puedes hacer una inserción del vibrador. Eso es más o menos el promedio que se maneja. Listo. En línea con la pregunta ahorita del fraguado, Andrés vuelve a preguntar que si la humedad del ambiente beneficia el tiempo de fraguado y acelera su consistencia. No, la humedad, ¿qué pasa? ¿Cómo puede afectar la humedad? Es que cuando el clima está muy seco, o sea, cuando está menos húmedo el ambiente, muy seco, pues la tasa de evaporación tiende a ser más alta, o sea, se deseca el concreto más rápidamente. Entonces, al salir el agua más rápido del concreto, pues pierde manejabilidad más rápido. Entonces, digamos que la humedad está ligada a la tasa de evaporación. La humedad por sí sola, digamos que no, pero sí la tasa de evaporación, que son 4 variables, que son la temperatura ambiente, la velocidad del viento, la humedad relativa y la temperatura del concreto. Entonces, digamos que esas 4 unidas sí pueden propiciar que el tiempo de fraguado sea más corto, pero no por la tasa de hidratación, sino por la pérdida de agua. Entonces, sí, también tienes razón. Jonathan Serna pregunta que si es posible que las lluvias ayuden al curado. Todas las sales y contaminantes que tiene la lluvia pueden ser contraproducentes. No, pueden ayudar a propiciar el curado, sí, es cierto, no pasa nada digamos, con el tema químico, no es tan sensible el concreto como para que por lluvias se puedan afectar, pero no debemos confiarnos en que el curado todo lo haga la lluvia porque no sabemos cuándo puede llover o no. Importante la lluvia es que puede ayudar, pero si el concreto ya está endurecido. Pero si el concreto no ha terminado su proceso de fraguado y está todavía blando, ¿cierto? Al contrario, la lluvia lo que puede hacer es que lava la pasta superficial o aumenta la relación agua-cemento de la superficie porque hay más agua en la superficie. Entonces la superficie es más porosa, se puede desgastar más fácil, no tiene buena resistencia, entonces nos puede terminar causando un problema o también un problema de apariencia porque, bueno, nos queda todo salpicado. Entonces, ojo con la lluvia cuando el concreto no ha terminado su proceso de fraguado y está fresco. William Cuervo pregunta ¿qué desventaja
puede traer disminuir el proceso de fraguado con aditivos? ¿Qué desventaja? Bueno, que sí, normalmente cuando nos han solicitado que se disminuya el proceso, el tiempo de fraguado, es por una colocación muy específica y no suelen pedírnoslo aquí en la costa, porque acá en general el tiempo de fraguado es más corto. ¿Cuál puede ser una desventaja? Pues precisamente el proceso de colocación, que si tenemos cualquier cosita que nos pasó en obra, que el maestro, que la formaleta medio se abrió, no sé qué, pues cualquier cosa pues nos afecta el proceso de colocación del concreto y se nos puede disparar el concreto y después no lo podemos colocar. Entonces, eso podría ser más una desventaja logística, porque si pasa cualquier cosa, pues tenemos un problema. Entonces, no es usual acelerar el tiempo de fraguado aquí en la costa. Es usual en otras zonas o otros tipos de concreto. ¿Cuándo se acelera el tiempo de fraguado? Por ejemplo, en los concretos lanzados. Los concretos lanzados usan un aditivo que es un acelerante de fraguado, que ellos, los concretos, el concreto entra a una boca que es como una manguera y se coloca el aditivo en el momento donde justo antes de lanzar, cosa que cuando llegue a la pared donde se va a colocar o al muro donde se va a colocar, fragua inmediatamente. Eso, digamos, solamente se da, digamos, en esos casos. En el concreto lanzado, aquí en la costa, es un poco más usual acelerar el fraguado únicamente en esos concretos. Y en otras zonas, digamos, de temperaturas menos fuertes, o sea, más frías, se acelera el fraguado cuando uno quiere, pues, agilizar el tema de la utilización de la formaleta. Entonces, eso sí, digamos, allá sí es más fácil porque, digamos, tiene el clima que les ayuda. Perfecto. Aquí tengo la última pregunta que la hace Wilson García y pregunta, ¿cómo se controla el curado si la lluvia es excesiva? ¿Cómo se controla el curado? Bueno, no te entiendo. O sea, de pronto es, si ya colocaste el concreto y empezó a llover muy fuerte y tienes el concreto recién colocado y fresco, es importante tener, por ejemplo, en esta época las obras se arman con eh, eh, plásticos o carpas para proteger el concreto para que no se vaya a lavar y cuando está en fresco, porque ya les mencioné lo que pasa si se lava. Lo otro es que si llueve mucho y el concreto ya está endurecido, digamos que no debería pasar nada más allá de los problemas más logísticos de la obra, pero no tendría que tener problemas en el concreto como tal si ya está endurecido. Si no está endurecido, eso sí es un problema porque se puede lavar. Entonces es importante armarse, prevenir, tener carpas o tener plástico para colocar en el concreto. Ojo que cuando van a colocar ese concreto no lo pueden poner directamente, porque si ese concreto va a llevar acabado, lo matan. Entonces pueden poner unos ladrillos para ponerlo encimita y proteger. Si no va a llevar acabado, ya después van a poner no sé, baldosa o el acabado que vaya a tener, pues no pasa nada que lo pongan encima. Listo, ingeniera, no hay más preguntas aquí en el chat. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y por esta presentación que nos ha dado la tarde de hoy. De verdad, en nombre de la Sociedad de Ingenieros, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, no, ustedes como siempre, muchas gracias por invitarme a esta serie de eventos. La verdad es que a nosotros nos gusta mucho participar, compartir el conocimiento. Siento que esto es valioso para todos, como les digo, para mí, para ustedes. Quedo atenta, ya les pasé las diapositivas, ahí hay mucha información que de pronto no les dije ahora, pero que queda ahí por escrito para que lo puedan estudiar. Y bueno, a todos muchas gracias por la invitación a la sociedad y a todos los participantes por la atención a la conferencia. Muchas gracias, ingeniera, que tenga un resto de día excelente. Bueno, igual a ustedes. Buen día. Hasta luego.